La Ledger Stacks, la Trezor-T y la Ngrave Zero son las hardware wallets más caras en el mercado. Sin embargo, hay poco contenido que las compare. ¿Qué tienen de igual? ¿Qué tienen de diferente? ¿Cuáles son las características que las hacen únicas? Eso es lo que vas a aprender en este video. Así que comencemos de una vez. Mi nombre es Joaquín Moreno y si quieres aprender más tips y herramientas de Bitcoin, te invito a suscribirte al canal y si en este video aprendes algo nuevo, déjame un like acá abajo para hacérmelo saber. En la descripción te comparto el link para que accedas a las páginas oficiales de estos dispositivos para ver más información. Y utilizando estos links me ayudas a seguir creando contenido de calidad. Comencemos con el uso. Las tres hardware wallets soportan múltiples activos digitales. Sin embargo, la Trezor-T tiene una versión del software interno que es de solo Bitcoin. De esta forma, minimiza la cantidad de vectores de ataques posibles. La Ledger Stacks utiliza un sistema de aplicaciones que aísla cada una de las blockchains que soportan. Puedes instalar múltiples criptomonedas o solo la aplicación de Bitcoin, pero no tiene un software específico que se use solo para Bitcoin. Veamos la antigüedad de los dispositivos. La hardware wallet más moderna es la Ledger Stacks, que va a ser lanzada a fin de marzo del 2023, aunque ya está disponible para la preventa. La Ngrave fue anunciada en 2020 y las primeras unidades se enviaron a partir del 2021. Por su parte, la Trezor-T es la que tiene más antigüedad en el mercado, con presencia desde el 2018. Si analizamos el software interno del dispositivo, en el caso de la Trezor-T, el software es open source y está disponible en GitHub. Para el caso de la Ledger, algunos de los componentes del software son open source, pero no todo el código está disponible. Y para la Ngrave Zero, el software es desarrollado por el propio equipo de la compañía y no es open source. Respecto al material, la Ledger Stacks es de plástico y aluminio con insertos de imanes. La Trezor-T es de plástico y la Ngrave Zero es de una aleación de zinc, aluminio, magnesio y cobre. Cuando vemos las dimensiones, la más grande, por lejos, es la Ngrave Zero, que tiene la forma de un pequeño teléfono con 125 por 70 por 13 milímetros. La Ledger Stacks tiene un tamaño de 5 tarjetas de crédito apiladas con unas medidas de 85 por 54 por 5 milímetros. Y la Trezor-T es la más pequeña de todas con 64 39 por 10 milímetros. Naturalmente, cuando revisamos el peso, la Ngrave Zero es la más pesada con 180 gramos, es decir, casi 4 veces más que la Ledger Stacks, que pesa 45 gramos. Y por último, la Trezor-T, que pesa apenas 22 gramos. Al hablar de las pantallas, todas tienen una pantalla touch, aunque la Ledger Stacks se destaca porque la pantalla es de tinta electrónica blanca y negra, para minimizar el consumo de energía. La Trezor-T y la Ngrave Zero utilizan la tecnología LCD a color. La pantalla de la Ngrave Zero tiene un tamaño de 4 pulgadas, mientras que la Ledger Stacks es apenas más pequeña con tan solo 3.7 pulgadas y la Trezor-T es de 1.54 pulgadas. Cuando hablamos de certificaciones de seguridad, la Ngrave Zero se destaca porque es la única hardware wallet en el mercado que tiene el certificado CC-EAL7, que es la máxima clasificación de seguridad para dispositivos electrónicos. Por su parte, la Ledger Stacks tiene la certificación CC-EAL5+, y la Trezor-T tiene la certificación CE y ROHS. Antes de avanzar con el soporte a billeteras y multifirma, te quiero invitar al newsletter gratuito de BTC en español, donde comparto tips, herramientas, descuentos y novedades del ecosistema de Bitcoin. Entra a btcenespanol.com y suscríbete fácilmente con tu email. Ahora sí, continuemos con el soporte a multifirmas. Un tema importante es la capacidad de crear transacciones multifirmas, es decir, que varias personas tienen la capacidad de firmar una transacción. En este punto, la Ledger Stacks y la Trezor-T soportan esta funcionalidad, por lo que las podrías utilizar para firmar transacciones de Bitcoin parcialmente firmadas o PSBT por sus siglas en inglés. Por su parte, la Ngrave Zero aún no soporta esta funcionalidad, aunque está dentro de la planificación para los próximos meses. El software que está instalado dentro del dispositivo, que generalmente se llama el firmware, está en inglés en todas estas tres hardware wallets. Y al momento de publicar este video no es posible cambiarlo al español. Ahora bien, para interactuar con estos dispositivos es necesario tener una billetera o aplicación de escritorio. Lo que nos lleva al siguiente punto, las billeteras nativas de escritorio. En este caso, la Ledger Stacks tiene la aplicación nativa que se llama Ledger Live y está disponible en los sistemas operativos de Windows, Mac y Linux.
Para la Trezor, la aplicación se llama Trezor Suite y también está disponible para Windows, Mac y Linux. Sin embargo, la Ngrave Zero es la única de esta terna que no tiene una aplicación nativa de escritorio, sino que se puede conectar solamente con la aplicación del teléfono móvil desarrollada por el equipo de Ngrave que se llama Liquid. Estas aplicaciones nativas se conectan por defecto a los nodos que están guardados en los servidores de estas empresas, lo que implica un riesgo para tu privacidad. Sin embargo, en el caso de la Ledger Live y Trezor Suite, ambas tienen disponible la funcionalidad para que la conectes con tu propio nodo para no compartir información con estas empresas. En el caso de Ngrave Zero, al momento de publicar este video no es posible que se conecte a otra billetera de escritorio, aunque tienen planeado hacerlo en el futuro. Si quieres utilizar tu hardware wallet para firmar transacciones que fueron creadas desde tu dispositivo móvil, entonces el siguiente punto te va a interesar. Estas tres hardware wallets soportan la conexión a un teléfono Android. Sin embargo, en el caso de la Trezor, al momento de publicar este video, se puede hacer utilizando la página web o un servicio de terceros. En la página oficial aclaran que están trabajando en la versión móvil de Trezor Suite para que la interacción sea nativa con una aplicación. Un punto más para agregar es que es posible conectar la Ledger Stacks y la aplicación móvil de Ledger Live a un iPhone utilizando Bluetooth. Un detalle del hardware que me parece importante mencionarte es la batería. Para este caso, la única que no tiene batería es la Trezor T. La Ledger Stacks tiene una batería de 200 mAh, mientras que la Ngrave Zero tiene una batería de 1200 mAh. Ya te hablé sobre el Bluetooth, pero me parece importante dejarlo más claro. La única que tiene conectividad vía Bluetooth es la Ledger Stacks. Ni la Trezor T ni la Ngrave Zero tienen este tipo de conectividad. Incluso la Ngrave Zero va un paso más y utiliza su conexión USB-C solo para cargar la batería y no para transferir datos. Veamos ahora uno de los aspectos más importantes al momento de comprar una hardware wallet: el precio. Cuando vemos los precios, al momento de publicar este video en diciembre de 2022, la Ledger Stacks tiene un precio de 279 euros en la preventa. La Trezor T sale 267 euros y la Ngrave Zero tiene un precio de 398 euros. Definitivamente estamos hablando de productos premiums y gran parte de este costo es debido a la pantalla táctil, entre otros factores. Como bien sabes, hay muchas otras funcionalidades en común entre estas hardware wallets, como por ejemplo la conexión USB-C, el soporte a múltiples activos digitales, entre otras cosas. Sin embargo, te quiero compartir los puntos que hacen únicas a cada una de estas tres hardware wallets en comparativa con el resto. Las características únicas de la Ledger Stacks son, por un lado, la customización en la parte exterior del dispositivo, ya que toman ventaja de la utilización de la tinta electrónica. Además, el dispositivo se puede cargar de forma inalámbrica utilizando cargadores del tipo Qi. Y por último, si tienes más de una Stacks, puedes apilarlas una arriba de la otra y quedan unidas magnéticamente. Sin embargo, no te recomiendo que lo hagas en caso de que tengas varias hardware wallets con la misma frase de recuperación, ya que deberían estar en locaciones diferentes. Por su parte, la Trezor T tiene la ventaja de su pequeño tamaño y peso. Y a su vez, la Ngrave Zero se diferencia en la cantidad de sensores que tiene, ya que tiene un sensor de huella dactilar y un sensor de luz. Y te preguntarás, ¿para qué quiero tener un sensor de luz? Bien, la respuesta es que utilizan esta información para la creación de las claves privadas, lo que agrega una variable más al cálculo que la hace distintiva. También hay que tener en cuenta que es la única que tiene una cámara y que esto permite que la comunicación con el dispositivo sea 100% offline o desconectada, por lo que las claves privadas nunca dejan el dispositivo. Por último, la Ngrave tiene un certificado de resistencia IP55, lo que la convierte en un dispositivo resistente al polvo y a las salpicaduras. Y no me quiero olvidar de compartirte el país de origen de cada uno de estos dispositivos. Ahora que ya vimos la comparativa, la pregunta que te estarás haciendo es: ¿cuál de estas hardware wallets premium es la que tengo que elegir? Como siempre te digo, la respuesta es en función del uso que le vayas a dar. Por ejemplo, si usas un iPhone, la respuesta es que puedes elegir entre la Ledger Stacks o la Ngrave Zero. Y la distinción entre ambas es que la Ledger Stacks se comunica vía Bluetooth, mientras que la Ngrave Zero lo hace a través del uso del código QR.
Si utilizas Android y rara vez haces una transacción, entonces mi recomendación es la Ngrave, ya que la puedes utilizar intercambiando información utilizando el código QR. Aunque si tu presupuesto es mucho menor, te recomiendo que te compres la Nano S Plus, porque no necesitas la conexión a Bluetooth que tiene la Stax y puedes conectarla con un cable a tu Android y sale 79 euros, lo que la hace mucho más barata que cualquiera de estas tres opciones que estamos analizando. Sin embargo, si utilizas Android y quieres hacer transacciones de forma seguida, entonces la Ledger Stax o la Ngrave Zero te van a permitir firmar transacciones fácilmente y sin la complicación de andar con un cable. Si utilizas solo la computadora de escritorio, entonces cualquiera de estas opciones te va a servir. La gran diferencia va a ser cómo valoras el nivel de seguridad y de usabilidad. Por ejemplo, si quieres mayor seguridad, entonces iría por la Ngrave Zero, ya que utiliza el código QR para comunicarse. Si quieres la opción más fácil de utilizar, la Ledger Stax y la Trezor T son muy buenas opciones, pero eso va a depender de tu gusto personal. Si utilizas muchos activos digitales, cualquiera de estas tres opciones son factibles, aunque te sugiero que investigues los detalles para cada dispositivo, ya que por ejemplo para la Ngrave soporta menos blockchains y tienen pensado ir agregando más en los próximos meses. Si utilizas solo Bitcoin, te recomiendo que utilices la Trezor T con el firmware de solo Bitcoin u otras opciones como la Coldcard MK4 o la Bitbox de solo Bitcoin. Recuerda que en la descripción te comparto los links para estas tres hardware wallets y si en este video aprendiste algo nuevo, recuerda de dejarme un like. En el video a tu izquierda te comparto todos los otros videos tutoriales y comparativas que he hecho de hardware wallets y a tu derecha la playlist con los videos de todas las herramientas para guardar tu frase de recuperación en formato metálico. Nos vemos la próxima.